Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a su programa Sexualidad en tu propia voz. Agradecemos su sintonía a través de las frecuencias de Radio Educación y también a través de las plataformas digitales. Como cada jueves nos da mucho gusto saludarle. Mi nombre es Edith Rojas y a la distancia me acompaña Juan Carlos Hernández Meijueiro. Hola Juan Carlos, ¿cómo te encuentras? Bien, querida Edith, ¿cómo te va? ¿Qué dice la vida? Muy bien, pues todo bien, trabajando todavía en nuestra casita y así vamos a terminar el año. A ver cuándo volvemos a nuestra querida Radio Educación. Sí, yo ya con mi segunda dosis de Pfizer, todavía cuerpo un poco molido, pero pues yo creo que nos tenemos que vacunar. Es la única forma que yo veo que podemos detener esta pandemia. Y también que ya inició la campaña para la vacunación de la influenza, no la dejemos pasar también. Estamos en una temporada del año que ya está entrando el frío, ya se está sintiendo en varias partes de la ciudad, también en algunos estados, así que tenemos que cuidarnos y cumplir en vacunarnos. Sí, así es. Y bueno, pues como en todas las pandemias y en todas las crisis, siempre la mujer es más afectada. Si analizamos, por ejemplo, los casos de desnutrición entre hombres y mujeres, ¿quién está más desnutrido? Las mujeres están más desnutridas. Si analizamos los casos de quién sufre mayor violencia, hombres o mujeres, digamos, en forma proporcional, porque los hombres mueren mucho también, pero a manos de otros hombres, no de mujeres. Si vemos, por ejemplo, estadísticas de analfabetismo, pues siempre afecta más a las mujeres. Y esto, pues a mí me lleva a pensar que se ha tenido que organizar ellas mismas para exigir lo que les toca, al menos al parejo con los hombres. Y yo recuerdo con mucho cariño, cuando fue el terremoto, yo estuve trabajando desde la UAM Xochimilco en brigadas, pues que apenas estábamos organizándonos para reconstruirnos. Y allí surgió una organización que a mí me da mucho gusto que hoy tengamos a una de sus representantes moderna. ¿Por qué? Porque esto ya surgió hace muchos años. Y para hablar de esta casa, de lo que hace y de la situación de las mujeres de nuestro país, ¿a quién tenemos, querida Edith? ¿Quién nos acompaña con mucho gusto otra vez? Pues mira, ya ustedes la conocen, mucho tiempo estuvo colaborando con nosotros en una serie que se llama Aprendiendo de Equidad en Familia. Y bueno, como tú lo dices, Juan, vamos a estar hablando de una asociación que el pasado 6 de noviembre cumplió 35 años en los que día a día las mujeres que han estado al frente de esta asociación han luchado por el reconocimiento, el goce, el ejercicio de los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia desde la perspectiva de género. Nos referimos al Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón y para ello tenemos a esta invitada, Rocío Corral. Ella es abogada feminista, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Familiar. Actualmente es directora general del CAM Margarita Magón, organización feminista con una trayectoria de 35 años trabajando en la atención y prevención de las violencias contra las mujeres a través de servicios tales como asesoría jurídica en materia familiar, hostigamiento y acoso laboral, patrocinio en materia familiar, atención psicológica, puede ser individual, grupal y grupos de contención emocional, así como capacitación a servidoras y servidores públicos y organizaciones. Buenas noches, Rocío. Bienvenida a Sexualidad en tu propia voz. Qué gusto volver a tenerte aquí. Ay, ¿cómo están? El gusto es mío, Juan Carlos, Edith. Pues bueno, muy contenta como siempre de estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y para platicar ahora desde una perspectiva de la organización de mujeres, hacia mujeres, para mujeres. Pero para eso queremos que nos platiques de a qué necesidad responde organizar el Centro
de atención para la mujer Margarita Magón. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la situación de las mujeres en México? Todavía está este machismo que daña la carrera de las mujeres, el protagonismo en las comunidades, todavía no se les reconoce lo que hacen. Cuéntanos, ¿por qué habría que existir este centro? Sí, mira, el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón surge en 1986 por propuesta de las fundadoras que debido al terremoto acaecido en la Ciudad de México del 85, pues deciden organizarse atendiendo a las problemáticas que ellas veían en cuanto a las mujeres y bueno, se conforman el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón primero como organización, trabajando en los grupos de digamos como de base, ¿no? Bajo la educación popular y bueno, impartiendo talleres, sobre todo de autoestima en las mujeres. Y de ahí es que arranca, digamos, como el trabajo de la asociación. Es una asociación civil, es decir, que está debidamente, encuadrada en nuestro Código Civil, que son organizaciones con fines no lucrativos. ¿Qué te parece, querida Rocío? Si nos platicas a profundidad esto, que apenas es la introducción que nos has dado, para ir a un corte y regresando, que profundicemos en qué es la Casa de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, esto que nos cuentas, cómo surge, cómo desde Carlos Monsiváis su análisis, Crónicas de una sociedad que se organiza, léanlo, Crónicas de una sociedad que se organiza de Carlos Monsiváis, que nos narra cómo surgen cantidad de organizaciones populares de base, como nos dice nuestra querida Rocío Corral, que es el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón. Vamos a ir a un corte y volvemos para que nos platique a profundidad. Así es, Juan, y que afortunadamente contamos con ellas todavía y le invitamos a usted, querido auditorio, a que se comunique y nos escriba a través de las redes sociales @sexprobusoficial o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Ahora escuchemos esta cápsula, Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón. ¿Sabías que El Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón es una asociación civil con 35 años de trayectoria? Esta asociación civil, que busca favorecer el empoderamiento de las mujeres, tuvo su origen en los años 80, cuando comenzaron a surgir diversas organizaciones sociales tras el sismo de 1985. El auge de estas organizaciones permitió que diversos grupos se conformaran con financiamiento. Uno de ellos fue el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón AC. El centro surgió de la necesidad de que mujeres que se encontraban en los espacios del movimiento urbano popular tuvieran una atención con perspectiva de género. De este modo, se proporcionó a las mujeres una opción para ser partícipes de las acciones y el reconocimiento a su trabajo. Desde ese momento, su objetivo primordial era lograr el protagonismo social de cada mujer en los espacios donde se encontraba participando. Todo ello para que asumiera el papel protagónico que le corresponde en la sociedad. Iniciaron el 6 de noviembre de 1986 como grupo y en 1993 se registraron como asociación civil, teniendo como objetivo social la administración de fondos para llevar a cabo actividades de mujeres de todos los sectores sociales a través de la atención psicológica, jurídica y de salud. Además de una capacitación y formación, creación y difusión de materiales para proporcionarles herramientas tanto teóricas como prácticas que les permitan una mejoría en su vida cotidiana. Del Facebook del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, AC. Estamos aquí en Radio Educación, en Sexualidad en tu propia voz, y con nuestra invitada Rocío Corral.
para que nos platique lo que hace el Centro de Apoyo a la Mujer, y corrijo que en la introducción dije Casa de Apoyo a la Mujer. ¿Saben? Estoy leyendo el guión, querida Rocío, y estoy viendo que por qué no se visibiliza el trabajo de las mujeres que hacen en la comunidad. Y mi pregunta iba a ser, ¿será la misma razón por lo que en la casa, en el trabajo doméstico, no se les reconoce? Sin embargo, bueno, es el Centro de Apoyo a las Mujeres, Margarita Magón, y te pregunto eso, ¿por qué tiene que haber una asociación civil ahora, una organización de mujeres, para fortalecerlas en su trabajo comunitario, que acaso también es invisible como el trabajo en la casa, el trabajo doméstico? Sí, y fíjate que de alguna manera el centro de apoyo responde a la necesidad de crear espacios de mujeres para mujeres, en donde ya se sabía que las instituciones u otras, digamos, u otros grupos, pues atendían de manera mixta. Ahora bien, también con esta perspectiva de todas las personas. Sin embargo, la asociación fue creada precisamente para que nosotras trabajemos con nosotras mismas en diversos ámbitos, digamos, ¿no? En el ámbito de la salud, en un inicio la asociación tuvo atención a la salud, la atención de salud psicoemocional, todavía la tenemos. ¿Tendría que ver con el terremoto, este inicio, que se atendiera la salud de las mujeres y lo psicoemocional, o por la situación de la cotidianidad que también se requeriría y que el terremoto hizo crisis? Yo creo que más bien de que el terremoto hizo crisis, porque hablamos de que la asociación, el Margarita Magón, pues es una organización feminista. Entonces también responde a todo el movimiento y todas las acciones del movimiento históricamente dadas en México, ¿no? Y en el mundo, pero en México en particular. Entonces sí responde a las necesidades vistas, ¿no? De las demandas del propio movimiento feminista, y que además la situación que prevalecía en las mujeres en ese momento a raíz del terremoto del 85, en donde también la situación de las mujeres era distinta a la de los hombres. Si bien es cierto que se vivió una tragedia toda la población, pues las necesidades de las mujeres, las consecuencias en las mujeres eran totalmente distintas, ¿no? Y además, distintas, como decía en la introducción, sí, exacto, distintas particulares, pero además siempre, digamos, si hubieron damnificados y damnificadas en el terremoto, ¿quién fue más damnificada por su situación con la que ya venía cargando? Pues lógicamente las mujeres. Pero a mí me llama mucho la atención que fue una iniciativa de mujeres para mujeres. Eso me encanta. Sí, y en algún momento, fíjate que es algo que fue muy criticado, ¿no? Y decían, ¿y los hombres qué? Sí, para empezar el nombre. Margarita Magón, hay quienes nos hablan, y en repetidas ocasiones lo comento como anécdota, triste pero anécdota, que en ocasiones inclusive nos hablan para decirnos, se encontrará la licenciada Margarita, y les decimos, pues lamentablemente ya murió hace mucho tiempo. Entonces se buscó un nombre de una mujer que además tuvo un trabajo social, lucha social, ¿no? Que fue Margarita Magón, la mamá de los Flores Magón, pero que no se queda como mamá de los Flores Magón, sino ella fue luchadora, ¿no? Social, que por supuesto que eso es lo que le transmite también a los hijos. Sin embargo, si hacen un ejercicio, por ejemplo, en internet, y van a encontrar Margarita Magón de Flores, ¿no? O googlean Margarita Magón y les aparece los hermanos Flores Magón, su historia. Entonces, pues bueno, desde el nombrar a la asociación fue esto, el poder visibilizar a las mujeres en la historia, mujeres luchadoras sociales que nos representaran, y bueno, eligieron a Margarita Magón. Me encanta porque además, en mi ignorancia, tal vez desde el machismo patriarcal, seguramente, no sabía yo quién era Margarita Magón, y me encanta lo que dices, una mujer con sus propios ideales, ella misma revolucionaria, ella misma liberadora, que no pudo más que transmitir eso a sus hijos, y que en una sociedad machista quienes fueron conocidos fueron los hijos, ¿no? Pero que ella es la que, como bien dices, probablemente les transmite el amor a lo social. Y Rocío, ¿quién elige ponerle Margarita Magón? ¿La fundadora, esta Gloria Tello, o fue igual un trabajo en comunidad? Fue un trabajo de las fundadoras, ¿no? De las fundadoras, y que
bueno, eligen este nombre. De ahí es que ellas se van agrupando, van tomando la iniciativa, qué es lo que iban a trabajar conforme a las necesidades de las mujeres, y pues inician con la capacitación desde 1986. Posteriormente, en 1989, el área jurídica, que era el acompañamiento y patrocinio, que actualmente tenemos la capacitación desde 1986, la atención jurídica desde 1989, ¿no? El cómo, en el área jurídica, cómo poder visibilizar, reclamar los derechos de las mujeres ya en los procedimientos jurídicos. Y es bien interesante, y déjenme comentarles, porque, bueno, me encanta, que es una de las asociaciones, además, ¿no?, de las poquitas asociaciones feministas que inicia con litigio, es decir, llevando los juicios de las mujeres, y que además se fundamentaban en tratados internacionales como la CEDAW, la Belém do Pará, ¿no?, y que en algún momento inclusive nos llegaron a contestar, esos tratados internacionales son para estados, no para particulares, o sea, de la ignorancia total, ¿no? Pero fuimos pioneras en ese sentido. Y luego, en 1992, se abre el área de atención psicológica, también respondiendo a un modelo de atención feminista, en donde se colocaba a las mujeres en el centro de las, digamos, como de las actividades, y que se sigue colocando, pues. Obviamente desde las bases feministas, ¿no? Y desde la psicología feminista. Y entonces es como, de alguna manera, la asociación inicia esas actividades, y que son las que actualmente todavía tenemos dichas áreas, y son las que trabajamos. Entonces, ¿quieres decir que todavía hay situaciones en que las mujeres, porque estamos diciendo que se funda hace 35 años, hoy todavía tienen que seguir defendiendo casi mismos casos? Ahorita, por ejemplo, dices asesoría legal. ¿Qué es en específico? Para que las mujeres que nos escuchen sepan si pueden acudir a ustedes o no. Por ejemplo, divorcios, por ejemplo, abortos, interrupción legal del embarazo, que tengan algún problema, o violencia intrafamiliar. ¿Qué es exactamente como la temática que atienden, querida Rocío? Sí, en el área de atención jurídica, nosotras brindamos asesoría en materia familiar y en materia de acoso y hostigamiento laboral. Ahora, el patrocinio, que quiere decir que es la representación, les llevamos los juicios en materia familiar en la Ciudad de México: divorcio, pensión alimenticia, guardia y custodia, pérdida de patria potestad, reconocimiento de hijo, etcétera. Escúchenos, mujeres que están en nuestro auditorio, si escuchan que alguna de estas cosas ustedes necesitan, saben que en la casa el Centro de Apoyo a las Mujeres, Margarita Magón, les pueden apoyar para que estos trámites fluyan, porque es un mundo que en general desconocemos, ¿cierto? Sí, y aunque tenemos cuotas de recuperación, son más bajas que un despacho privado, pero que todas tenemos la especialidad en materia familiar, y también vamos en el litigio y en la defensa con perspectiva de género. Entonces, pues bueno, ese... A ver, el litigio, me quedé pensando, ¿cómo sería un litigio sin y con perspectiva de género? Ah, buen punto. Es decir, por ejemplo, el día de hoy, me adelanto, vengo de una audiencia en donde el juez 24º de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de manera violatoria a los derechos de las mujeres, otorga los cuidados de una menor de edad en lugar de la mamá que ejerce la patria potestad, a la hermana del progenitor del papá, a la tía, y que el progenitor se encuentra privado de la libertad porque se le ordenaron que cumpliera con prisión preventiva, ¿no? Por qué rara delitos sentencia, ¿no? Qué rara sentencia. Y así es, vengo de una audiencia de hoy, y entonces lo que tenemos que hacer es, con perspectiva de género, argumentar con los tratados internacionales, argumentar con el protocolo para juzgar con perspectiva de género, saber aplicar, saber argumentar desde ese sentido, y entonces
pues realizar, digamos, como los recursos necesarios desde esta perspectiva, ¿no? De perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres. Saber cuando las mujeres se encuentran en un riesgo inminente de feminicidio, por ejemplo, qué hacer. ¿Hay algún refugio a la que las puedan referir o algo así? Bueno, trabajamos directamente con la Fiscalía General de Justicia para poder canalizar, ¿no? Para los refugios, nosotras no tenemos refugio, pero de eso se trata el litigio con perspectiva de género, el poder mirar cuáles son y analizar y que nuestro estudio de caso sea esa defensa de los derechos de las mujeres en los casos en particular, porque aunque existan 1000 mujeres, por decirlo así, víctimas de violencias, las particularidades, bueno, cada mujer tiene sus particularidades, tiene sus propias herramientas, tiene sus propias necesidades y eso es lo que nosotras vemos y atendemos. Esa es la diferencia, digamos. Y digamos que desde el principio que se funda el Centro de Apoyo a la Mujer a hoy, ha cambiado el enfoque porque lo que veo es que han sumado servicios, ¿no? Por ejemplo, primero asistencia legal, después dices asistencia psicológica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los servicios con los que una mujer puede contar ahí en el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón? Son los mismos. Tenemos atención jurídica, litigio en materia familiar y atención psicológica. Lo que ha pasado es que a través del tiempo también se va modificando tanto la política pública, se han modificado las leyes y también hemos nosotras intervenido en la modificación, reformas de la legislación tanto en la Ciudad de México como en algunos estados de la República. Y también hemos realizado análisis y propuestas de política pública, que digamos que esa es otra área que tenemos, la atención directa a las mujeres, pero también la incidencia política, la incidencia en política pública, la incidencia también en propuesta de reforma legislativa. Hablaste de análisis. ¿Quiere decir que ustedes le enseñan, además de los servicios, a las mujeres les enseñan a hacer como un análisis de su realidad, algo así? No, el análisis, digamos, de las propuestas legislativas o de las leyes son propuestas que nosotras presentamos a los congresos, inclusive trabajando con los institutos de las mujeres en algunos estados como la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres. Llevamos a cabo participación política en diversos comités, diversos consejos de la Ciudad de México que responden a la ley, por ejemplo, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nosotras participamos en el Comité de Acceso a la Justicia como invitadas especiales. Es decir, tenemos servicios directos para las mujeres, pero también incidencia política en propuestas legislativas y en propuestas de política pública. ¿Por qué? Porque estamos sabedoras de que la violencia contra las mujeres no solamente se queda con atender a las mujeres en particular o de manera directa. Tenemos que transformar. Nosotras decimos, la asociación y las mujeres somos un equipo en donde tenemos que evidenciar, donde tenemos que denunciar, donde tenemos que proponer también para que la situación de nosotras las mujeres se modifique. Y no solamente en las mujeres que dicen, bueno, en las niñas porque son el futuro. No, las mujeres que estamos vivas, las mujeres que estamos, tenemos todo el derecho de poder reclamar el ejercicio, primero el reconocimiento, goce y ejercicio de nuestros derechos. Entonces, pues bueno, es como hemos diversificado nuestras actividades a través de los años que gozamos también con el reconocimiento para nuestro trabajo. Esto de las políticas públicas, ¿cómo es que tienen incidencia? ¿Colaboran con el Senado, con legisladoras? ¿Cómo es que tienen incidencia para intervenir en las políticas públicas? Juan, ¿qué te parece si con esa pregunta nos vamos a un segundo corte para que se escuchen cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Y volvemos. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz.
Así es como usted puede comunicarse con nosotros. Además de la página de Facebook, le invitamos a que nos escriba o nos envíe un mensaje de voz al WhatsApp 5512 33 29 15. Ahora es momento de conocer qué es lo que usted nos escribió en la emisión pasada. Le recordamos que conversamos con Roberto Garda Salas sobre el grito homofóbico en el fútbol mexicano, una expresión ofensiva y discriminatoria que desde el juego deporte refleja el machismo, la homofobia y la construcción de la masculinidad. Y nos escribe Óscar Torres Mendoza. Él nos dice: confieso que a veces suelo descargar mi ira con ese grito, pero por fortuna he estado corrigiendo ese hábito y por eso es que ya no veo el fútbol. Por cierto, quisiera que hablaran sobre el fenómeno otaku de las lolicón y las implicaciones respecto a la pedofilia. Inviten a algún especialista en la onda otaku y a otro sobre derechos de la infancia. Saludos cordiales a todos de Sex Pro Voz Oficial. Ahí yo voy a tener que pedir que alguien me actualice qué son los otakus, la verdad, no lo sé, pero sí. Justo eso es lo que iba a comentar, Juan, que vamos a investigar, vamos a ver de qué se trata este tema y valorarlo y por supuesto estar atentos a ver si podemos abordarlo. Y muchas gracias, Óscar, por la referencia. Jorge Moreno, no entiendo el por qué llamen homofóbico a ese grito. ¿Podrían explicarlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque puto es la última palabra que escucha un gay que es asesinado. Una persona trans que es asesinada, la última palabra que escucha es puto. Puto se refiere a alguien homosexual y cuando se usa como un insulto se refiere a alguien que es homofóbico y que utiliza la orientación sexual o los gustos sexuales de una persona para discriminar. Así que por eso es homofóbico ese grito. Así es, ya lo dijimos, es una expresión ofensiva que desafortunadamente se ha usado, híjole, por muchísimos años, ¿no, Juan Carlos? Y lo hablamos en el programa y creo que como sociedad para tener una convivencia plena e inclusiva es fundamental ese respeto hacia las personas, sin importar el género, su preferencia, su condición, su raza, porque es importante dejar de utilizar esas expresiones que fomentan actitudes y ambientes discriminatorios. Así que no solo es en los partidos de fútbol, porque también hay que aplicarlo en todos nuestros entornos sociales. Sí, por supuesto, es como discriminar y gritar a alguien con forma ofensiva, negro o indio, ¿no? Entonces sí, por supuesto, cuando se usa para discriminar es un insulto que se tiene que evitar. Así es, Juan. Y bueno, también Gerardo Rendón, él nos escribe y nos dice: yo digo que solo es mercadotecnia. El grito en cualquier evento masivo es donde se desestresa el ser humano. Y respecto al grito, pienso que no hay palabra obscena, sino mente que no la haga. Como se dice por ahí, es como una mentada de madre, es como el llamado a misa, el que quiere ir va. Saludos a todo el equipo y al invitado. No creo que haya forma de justificar el grito homofóbico. Es decir, en Europa cantan, así sacan el estrés en los partidos, cantan, echan porras cantando, no puede ser, que canten Cielito Lindo, México lindo y querido. O sea, no tiene que ser un insulto necesariamente lo que desestresa en los estadios. Ajá. Y si quieren gritar, que griten Viva México o cualquier otra cosa, porque gritar puto es un insulto que se debe de evitar. Uri Vieira también nos dice: súper interesante el programa de hoy. Roberto Garda, todo un especialista en el tema. Muchas gracias por ayudar a entender más el significado del grito homofóbico. Saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a Edith, a Juan Carlos y a todos los que hacen posible este programa. Saludos a nuestra querida Chiapas y por supuesto San Cristóbal. Y ahí tanta gente querida que yo tengo. Besos a todo mi querido San Cristóbal. Gracias por escucharnos desde allá. Gracias, Uribeira. También te mandamos un saludo y un abrazo. Patricia Germán, las mujeres también lo gritan. ¿Qué pasa con ello? Las mujeres también insultan, querida Pati Germán. Saludos, hermosa. Las mujeres también pueden insultar a alguien con homofobia o con racismo. Ajá. Es decir, no es exclusivo de los hombres el insulto con el grito homofóbico o con cualquier otra forma de discriminación.
Sí, de hecho en el programa lo mencionamos y dijimos que sí, también las mujeres pueden implementar este grito y que es importante que desde la mujer hagamos este cambio, porque como mujeres somos las que estamos a cargo de la educación de los hijos, que desafortunadamente los hombres hay veces que hacen omisión de esa parte que les toca, y pues como mujeres evitar referirnos a así sea un hombre o una mujer con esa expresión. Inés Cáceres, excelente programa, muy educativo, me encantó, felicidades. Levi Villanueva y Ángeles Tamaris también nos dicen excelente programa, felicidades. Y por último, nuestro querido amigo y especialista Oscar Chávez Lanz también nos escribió y él nos dice, eso de que la homofobia encubre homosexualidad es posible, pero el homofóbico, grite o no en los estadios, no es gay. Gay implica orgullo. Muchas gracias, querido maestro Oscar Chávez Lanz. Sí, por supuesto, hay la diferencia en el movimiento que se fue diferenciando entre ser homosexual y ser gay. ¿A quién se le diferencia? ¿Cómo se diferencia esto? Ser homosexual es quien asume su orientación, su gusto sexual, pero no tiene un activismo político. Y la persona gay es quien puede poner una bandera en su ventana, puede ir a la marcha, es decir, hace una participación para que en nuestra sociedad la persona homosexual no sea discriminada. Esa es la diferencia que se podría hacer entre homosexual y gay hoy dentro del movimiento. Sí, Juan, pues bueno, hasta aquí le dejamos con esos comentarios. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus dudas. En este programa pues estamos hablando del CAM Margarita Magón, el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, y en esta primera parte Rocío Corral nos está contando sobre cómo se fundó, cuáles son los objetivos hasta el momento, qué es lo que esta asociación trabaja, y justo con lo que nos mencionaba Rocío, queremos preguntarte, en estos 35 años de servicio hacia las mujeres, ¿ustedes con cuántas publicaciones cuentan? Es decir, me refiero si tienen algunas publicaciones en periódicos, en algunos manuales que se puedan difundir en materia jurídica y penal, justo lo que nos mencionabas en esta primera parte. Sí, hemos elaborado, yo creo que más de 50 materiales de información para las mujeres, además de que hemos realizado ¿qué será? Desde hace como 10 años, protocolos para la atención y prevención de la violencia laboral, acoso y hostigamiento laboral y sexual. Por ejemplo, realizamos el protocolo de la Secretaría de Economía, contribuimos al protocolo de la Secretaría de Turismo, recientemente elaboramos modificaciones a las políticas de Pemex, ¿no? En esta materia. Entonces, pues bueno, tenemos materiales que son para las mujeres directamente de información de sus derechos, y también a través de las instituciones pues contribuimos también a la elaboración de protocolos. Muy bien, querida Rocío Corrales. ¿El por qué tiene que organizarse las mujeres para apoyar a otras mujeres en una sociedad machista, patriarcal? ¿Y por qué surge el Centro de Apoyo a las Mujeres Margarita Magón? Ajá. ¿Tú qué experiencias podrías narrar como las mejores? ¿Cuáles te gustan más? ¿Qué te gusta presumir del Centro de Apoyo a las Mujeres? Yo tengo como directora como cerca de 20 años, y por ahí también desde que entré. Y hay una, digamos, una diferencia de lo que atendíamos o cómo se llevaba, digamos, ¿no? La atención de las mujeres víctimas, y cómo se va modificando, ¿no? A través también de los avances que hemos logrado como movimiento. Yo creo que son varias cosas. Una, que es un espacio de mujeres para mujeres, ¿no? En donde entendemos las problemáticas de las mujeres. Dos, que aunque pueden haber en ciertos momentos problemas, ¿no? De manera interna, pues se han solucionado de la mejor manera, y podemos decir que somos una asociación de 35 años que hemos trabajado mujeres, ¿no? Eso te iba a decir, para que ya lleves 35 años quiere decir que los conflictos los han superado. Por supuesto.
Y vamos, habemos compañeras que, bueno, unas tienen 15, la otra tiene más de 20, o sea, que podemos superar los conflictos. Y sobre todo es muy gratificante que además de los premios y reconocimientos que nos han otorgado, el mayor reconocimiento, el mayor premio que podamos tener es la satisfacción de lograr que efectivamente las mujeres ejerzan sus derechos. Y si me permiten comentar, hay un caso que ustedes lo difundieron en su programa, lo tuvimos en el programa de familias, de una cantante, en donde después de 3 años que le ocultaron a su hijo, pues lo localizamos hace un año. El viernes pasado hizo un año. Y bueno, son de alguna manera... Son de alguna manera los casos, son de alguna manera lo que nos hace a nosotras seguir a pesar de la pandemia, porque como a muchas personas, como a muchas asociaciones, nos ha pegado la situación actual con la sociedad civil, no está fácil. Aunque nosotras tenemos cuotas, pero no está fácil, y que pues eso es lo que nos impulsa a seguir aún y a pesar de los obstáculos que también podamos tener, porque somos organización de mujeres. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar a que nos platiques eso de esta parte de la organización de las mujeres. A diario las mujeres enfrentan diversos retos u obstáculos para acceder a la justicia, ya sea al presentar denuncias en violencia familiar o al solicitar medidas de protección. La llegada de la pandemia por COVID-19 dificultó aún más que las mujeres pudieran acceder a la justicia debido a que los juzgados en materia de lo familiar cerraron por casi un año en México. Este hecho provocó que los procedimientos relacionados con patria potestad, divorcios, pensión alimenticia o violencia familiar que mujeres ya habían iniciado antes del confinamiento quedaran parados o se alargaran. Otra de las dificultades que enfrentan las mujeres son las trabas burocráticas y las cuestiones administrativas de los juzgados. Esto resulta desalentador, pues en el 2021 se registraron 192.764 casos de violencia familiar en México, mientras que en el 2020 la cifra fue de 220.031 casos. Ante esto, es importante que los casos en materia familiar sean acompañados por organizaciones como el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, pues de los 100 casos que litigan en un año, 98% de ellos tienen buenos resultados, porque son atendidos por abogados y abogadas especializadas en violencia de género. Para atender esta necesidad, el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón AC cuenta con programas y proyectos enfocados en favorecer el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia familiar. Del programa de Violeta Radio, Análisis Feminista, Acceso a la Justicia para las Mujeres. Ustedes acaban de escuchar esta cápsula, Acceso a la Justicia para las Mujeres, y justo lo que nos decías, Rocío, cuando Juan Carlos te preguntó que de las cosas más positivas y enriquecedoras que te ha dejado el CAM a más de 20 años al estar tú a cargo de este centro de apoyo. Y sí, creo que el centro de apoyo es una luz para todas aquellas mujeres que se acercan a ustedes, y muy buen ejemplo el que acabas de dar de esta compañera que se acercó a ti y que le cambiaste la vida completamente. Ella es otra persona a partir de que tú le devolviste a su hijo. Y hablo de tú y hablo de todas las personas que colaboran contigo. Sí, definitivamente es un trabajo en equipo. Todas mis compañeras, el CAM Margarita Magón, somos todas, ¿no? Lo tenemos muy claro, todas trabajamos en equipo.
y que evidentemente en este momento, y ya hablaba Juan Carlos de la pandemia, lo que significó para las mujeres, también ha significado para las organizaciones de mujeres. Estamos viviendo en un tiempo donde somos mal vistas las organizaciones de la sociedad civil, pero además las organizaciones de las mujeres, en donde se piensa que estas organizaciones, pues bueno, son conformadas por mujeres altruistas, que pues es, vamos, como regalar el trabajo, como es de hacer el bien, y no. Cuando hablo del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, estoy hablando de mujeres que somos profesionistas, especializadas. La mayoría tenemos maestría, que nos seguimos profesionalizando, que nos dedicamos a esto. Esto es nuestro trabajo, que lo hacemos con convicción. Nuevamente es esa visión de minimizar el trabajo que hacen mujeres por mujeres, ¿no? Sin pensar que hay toda una profesionalización de esta atención. No es una iniciativa de gente de buena voluntad que da 2-3 horas y se va. Hay gente profesional, para eso se requiere un pago, para profesionalizar los trabajos de las asociaciones civiles se requiere un pago mínimo que permita una visión, digamos, no rudimentaria de lo que se está trabajando, sino especializada. Así es, ¿no? Y volvemos como esa visión de las mujeres cuidadoras de las otras, de los otros, ¿no? Y que no se mira que efectivamente habemos quienes hacemos de este trabajo nuestra forma de vida porque tenemos convicción, porque tenemos la ideología, porque tenemos, vamos, forma parte de nuestras vidas también. Entonces, pues bueno, estamos también como en esta parte de la lucha, como muchas mujeres también, ¿no? En lo que nos ha dejado, digamos, la pandemia, más la situación que tenemos como organizaciones de mujeres feministas además. Pero bueno, nosotras continuamos y pues bueno, abiertas siempre, dispuestas a realizar nuestro trabajo. Claro que no genera lo mismo al poder una organización de mujeres que les enseñen a tejer, que les enseñen a barrer y a cocinar, que una organización de mujeres que les enseñe a pensar, ¿no? Que les enseñe a hacer toda una visión distinta desde los derechos, desde el feminismo, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cuál sería el mayor de los obstáculos que has tenido en 20 años? Rocío, el mayor de los obstáculos, y también que ahí le agregues si ustedes han enfrentado algún caso de violencia, o sea, ustedes como personas defensoras de esas mujeres. El mayor obstáculo es el acceso a la justicia. Porque cuando hablamos de violencia institucional en contra de nuestras usuarias por los obstáculos, por no acceder a la justicia, pues también a nosotras nos representa, ¿no?, esa violencia de manera indirecta, por supuesto, porque un juicio, en lugar de ser uno, tenemos que trabajar 5, promover amparos, promover apelaciones, promover quejas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que al igual que todas las mujeres, nuestro principal obstáculo es la falta de juzgar con perspectiva de género del Poder Judicial. Ese ha sido como la constante. Yo les decía, como la piedra en el zapato aún, ¿no? Fíjense, tenemos 35 años constituidas y siempre ha sido como esa constante, esa problemática. Y no, nosotras de manera directa, digamos, violencia física, y eso no la hemos tenido. Sí, en algún momento, por supuesto, que también violencia psicológica o amenazas. Hoy, por ejemplo, en la audiencia con el juez 24º, y no tengo temor de decirlo, pues bueno, un maltrato del juez hacia mi persona, yo representé hoy en la audiencia, pero pues bueno, ¿no? El chiste es que gajes del oficio. Gajes del oficio, pero que también, pues nosotras estamos debidamente preparadas y empoderadas, pues para argumentar y defendernos también de esa. Una pregunta ahí, querida Rocío. ¿Tú has visto que han habido avances a lo largo de estos 20 años, 35, o cada generación es un volver a empezar? ¿O si han habido avances en la sociedad mexicana en relación a favor de las mujeres? Mira, creo que se han habido avances, e importantes,
avances importantes en legislación, en política pública, pero sin temor a equivocarme, donde no han habido avances suficientes es en el acceso a la justicia. Definitivamente ahí todavía hay un trecho enorme que tenemos que recorrer. ¿Por qué? ¿A qué se lo atribuyes, Rocío Corral, especialista en derecho, género y situaciones de familia? ¿Por qué? Creemos que todavía existe conservadurismo, que todavía existe resistencia para juzgar con perspectiva de género, que es como algo que, que todavía, aunque tengan capacitación el Poder Judicial, pues no basta, ¿no? Y que de alguna manera, lo decían en la cápsula, estuvimos, por ejemplo, 1 año sin juzgados, nosotras realizamos un change donde, sí juntamos bastantes firmas de que la justicia estaba parada. Y decían que no, y nosotras decíamos, pues claro que sí, ¿no? Entonces, ni siquiera tienen, me parece que en ocasiones, ni siquiera tienen consciente tal vez, ¿no? De verdad, de los obstáculos que imponen o que representan para el acceso a la justicia de las mujeres. De verdad que yo creo que ahí necesitamos trabajar mucho, el Poder Judicial necesita de verdad trabajar. Somos abogadas punitivas, creemos que a través de las sanciones, también la sanción educa, y en la medida que el Poder Judicial no sancione a sus servidoras y servidores públicos, híjole, pues todavía tenemos esta batalla por dar, ¿no? Sí han habido avances, pero todavía ahí estamos. Yo me pregunto, ¿también con mujeres juezas? ¿Has encontrado hombres aliados? ¿Cómo está esta situación de género? Sí hay jueces que no necesariamente son aliados, pero sí resuelven con perspectiva de género. Muy pocos, pero sí. Hay juezas también que no resuelven con perspectiva de género, por supuesto que no. Entonces, pues bueno, hay de todo. Tenemos que seguir en la lucha, ¿no? Tenemos que forzosamente que transformar el Poder Judicial. Estamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, hubo una reelección del presidente del tribunal, en enero inicia su 2º periodo, y pues es una llamada de atención en donde pues las mujeres exigimos acceso a la justicia. Oye, ¿no cree, licenciada Rocío Corral, que necesitamos también elegir al Poder Judicial los y las ciudadanos, los ciudadanas, les ciudadanes? Es decir, ¿a qué me refiero? Elegimos al Poder Ejecutivo, elegimos al Poder Legislativo, pero no hay una elección ciudadana del Poder Judicial. ¿Ayudaría esta democratización o lo haría más complicado? Pues estaría muy interesante. No sé si mejor o peor, pero estaría interesante, ¿no? Porque esa punición la haría el ciudadano cuando no reelige a un juez de su jurisdicción. Cuando lo castigue y le dice, no, ya no queremos que estés tú, ¿no? Porque ahorita los eligen y parecen eternos. Así es que la ley determina qué periodos, ¿no? Pueden reelegirse o no. Pero, o sea, la o el que esté, como se elija, que me parece interesante, Juan Carlos, lo que dices, pero se necesita de verdad, ¿no? Vamos a ser congruentes con el discurso, no basta que se diga que el tribunal o los tribunales o el Poder Judicial resuelve con perspectiva de género cuando no es en todos los casos y que es, que es sabido que no es. Rocío, ya estamos a nada de terminar este programa y queremos que nos digas proyectos que vienen para el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón. ¿Cuál es la proyección a futuro? La proyección a futuro, pues es continuar, aún y a pesar de los obstáculos que también tenemos como organización de la sociedad civil feminista y pues bueno, seguir trabajando, seguir luchando por el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. Definitivamente en eso estamos. Especialmente en acceso a la justicia. Así es. ¿De qué manera podemos estar en contacto con el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, Rocío? ¿Cómo se pueden poner en contacto las mujeres que nos estén escuchando en este momento? Sí, las mujeres que deseen solicitar alguna asesoría o alguna información se pueden comunicar
al teléfono 55 19 58 45 o al número de celular 55 35 68 39 55. Repetimos los números para quienes estén interesados: 55 55 19 58 45 y a un celular 55 35 68 39 55. Rocío, a través de redes sociales también pueden estar en contacto con ustedes. Sí, a través del Facebook, pero en este momento damos respuesta más inmediata a través de los números telefónicos. Gracias, Rocío. Si no alcanzó usted a anotar estos números, no se preocupe, puede ingresar a nuestras redes sociales, ahí nosotros vamos a estarlos compartiendo. Rocío, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, un gusto tenerte, esperemos que no sea la última vez, sino que tengamos más charlas contigo. Así es, licenciada Rocío Corral, muchísimas gracias porque nos das luz en temas que poca gente la puede hablar con la especialidad y la visión con la que tú lo haces. Así que te agradecemos mucho por ser invitada de nuestro programa y por haber estado hoy. Al contrario, muchas gracias por haber dedicado este programa al reconocimiento de la asociación por estos 35 años, que también ustedes forman parte de estos 35 años porque hemos trabajado desde hace mucho tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Rocío Corral, directora general del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón. Muchas gracias. Gracias a usted también por habernos sintonizado. Le recordamos que puede volver a escuchar este programa si así usted lo desea. Lo puede hacer a través de nuestro sitio de descarga www.e-medio-radio.edu.mx o en iVoox también nos puede escuchar y estamos como Sexualidad en tu propia voz. Estuvimos con ustedes Edith Rojas y Juan Carlos Hernández Meijueiro. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. En este programa participamos Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Daniel Hernández, Linda Luna y Saraí Pérez. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.